Bienvenidos, Seducers, un día más. Hoy ya sé que hace muchísimo calor y que lo que nos apetece a todos es estar en la playa, pero bueno, tenemos un tema muy interesante que contaros y ya os aviso que se os va a hacer muy ameno. Hoy hablaremos con Lucía, con Hugo y con Alex sobre infancia, género y LGTBI. ¿Vale? Pues si os queréis presentar un poquito, ¿Quién empieza? tú mismo, Alex, te tocó. Vale, yo soy Alex, soy un chico trans de 23 años que ha estudiado animación sociocultural y turística y actualmente está estudiando tercero de educación social, básicamente. Venga, va, pues voy yo. Yo soy Hugo, tengo 22 años, también soy un chico trans y he estudiado el grado de promoción por la igualdad de género. Actualmente estoy ahí trabajando, estudiando educación social también. Vale, y bueno, yo ya me presenté en el anterior programa, soy Carmen, también soy técnica de igualdad y bueno, fui con él a clase y ahora voy con Alex, que está allí también estudiando educación social. Y por último tenemos a Lucía, que seguro que ya la conocéis. A mí ya me conocéis, yo creo que ya no necesito demasiada presentación porque es que mi cara suele estar siempre por los programas de Eduso TV, la verdad. Pero bueno, una vez más, perdón si me ahogo, Edusers, porque estoy aquí como medio ahogándome. Em, me suelo presentar, ¿no? Pero bueno, no sé si lo he dicho en algún programa. Soy Lucía, aparte de tener a Verba, mi empresa, y trabajar con el tema de las relaciones sexoafectivas con jóvenes y adolescentes, también toco mucho el tema del LGTBI. ¿Por qué? Pues porque pertenezco al colectivo, ¿no? Al final, si me tengo que definir como algo, es como mujer cis y por ponerme una etiqueta diría que lesbiana. Muy bien. Pues bueno, como ya veis, somos personas que tenemos mucho que aportar en este tema. Al final, pues todos formamos parte del colectivo y yo creo que será una buena charla, una charla muy guay. Bueno, pues para ir empezando, podríamos hablar, ¿no?, de la importancia de trabajar en perspectiva de género y LGTBI desde la infancia, porque al final es algo de lo que no se habla, pero está ahí. ¿A vosotros qué os parece? Yo creo que sí, que es muy importante hablar desde que somos pequeños y pequeñas, de este tema, porque si hablas algo, lo normalizas, porque es algo normal esto. Lo que pasa es que cuando ya creces sin saber nada de esto, es como un estigma y la gente piensa que esto está mal porque no se habla de ello. Además, no solo el estigma que se crea en la sociedad, creo que en el trabajo personal de cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotras, Eh, por ejemplo, a mí me hubiera facilitado mi proceso y mi identificación como persona trans eh, si esto me lo hubieran explicado durante mi trayectoria escolar o durante en algún momento de mi vida y no haberme dado cuenta con 17 años a través de una red social. Y al final también, a la hora de trabajarlo, normalmente se habla mucho de las escuelas, que evidentemente que hay que trabajarlo en las escuelas, pero existen muchas más realidades y entornos en los que trabajar, ¿no? Yo qué sé, desde las extraescolares, colonias, los típicos casals de verano, en las fiestas populares, en centros abiertos, aulas hospitalarias, centro de menores, es decir, una infinidad de sitios donde hay cabida de este trabajo. Porque al final lo bueno de esto es que es algo que se puede trabajar en cualquier momento y en cualquier espacio. Y sobre todo que sea interseccional, es decir, que no en casa digan una cosa y en el colegio otra, Ujú. que es muy importante que en casa también se trabajen estos temas. Claro, porque al final de qué sirve, nosotros damos un mensaje, pero luego este niño, esta niña, este niña va a casa y recibe un mensaje completamente contradictorio. Ujú. Mm, ¿Qué se está Yo llevando? también me pasó como Hugo, que yo me di cuenta, no porque habieran hablado del tema trans nunca, sino por una serie, Shameless, que salía un chico trans y dije, ostras, igual es que no soy una chica marimacho como me han hecho creer hasta ahora, igual es que soy un chico trans.
Y a partir de ahí empecé a buscar información y dije, pues sí, soy esto. Pude poner nombre a lo cómo me sentía. Bueno, y menos mal que ahora parece que al colectivo se nos empieza a meter en series, ¿no? Series, pelis, en todo tema cultural, por así decirlo, que también hay que agradecerlo, ¿no? Porque al final la visibilización hace la normatividad. Eh, pero también el colectivo sufrimos bastante estigma con las series, pelis, porque se estereotipa a cada uno de nosotros y bueno, también se genera un poco de burla, de mofa y se sexualiza. Sobre todo. Mm. Sí. Y sobre todo los mensajes que había antes, creo yo, que siempre que había una persona LGTB era la que lo tenía que pasar mal por el simplemente hecho de ser una persona LGTB. Sí. Y hace poco hubo una serie, Heartstopper, creo, no sé si lo he pronunciado bien, Total. que por fin era como una relación idílica que podían tener las personas LGTB. Porque, joder, no todo es dolor y sufrimiento. Podemos sentir y sentir cosas bonitas por ser LGTB. No todo es malo. Total. Además es que la serie que acabas de decir creo que visibiliza al colectivo desde el mayor respeto posible. Sí. Sí, que al final es un poco romper esto, romper el molde establecido. Yo que sé, durante muchos años aquí, cuando se hablaba de personas trans, todo el mundo hablaba de la Veneno, que es una persona a la que veneramos y respetamos profundamente, pero que hay muchísimas realidades trans más allá de la Veneno. Ya no solo Sí. esto, que cuando simplemente eres un niño, una niña, un niñe, sinceramente no te quieres reconocer con este tipo de perfil. Es decir, el perfil que se dedica a la farándula, a la prostitución, que no tiene nada de malo, al contrario. Pero cuando eres un niño simplemente optas a tener una vida normal como la que tiene el que está sentado a tu lado. Y también pues la falta de referentes que no sean ni sexualizados ni bajo un estigma, un referente y ya está, como hay de todo otro tipo, pues es muy importante para el colectivo en general. Yo la verdad lo he notado mucho el tema de hablar en las escuelas de estas cosas. En el sentido, a mí no me hablaron nada de esto. Solo me dieron la típica charla de cómo poner un preservativo. Y yo creo que antiguamente en las escuelas no se optaba por hablar de estas cosas. Pero hoy en día creo que se va luchando más. Al menos en mi casa somos 4 hermanos. El más pequeño de todos fue el que llevó con total normalidad el tema de mi transición. Fue el primero en tratarme con los pronombres y el nombre sentido. Y en cambio, mis padres les ha costado mucho más. Y yo creo que es porque poquito a poco se empieza a cambiar esto. Empieza a haber más educación en este tema. Yo creo que sí que se está cambiando, pero porque lo estamos visibilizando. Pero ¿realmente llega la educación afectivo-sexual fuera de la heteronormatividad a los coles? Porque yo tengo una opinión diferente. Al final, yo que me dedico a eso, em, sí que me he encontrado con un centro que me ha pedido por favor formación sobre ello. em, pero en general todas las formaciones, cursos y talleres dirigidos a la adolescencia y a la infancia, lo que más seguimos hablando es de la heteronormatividad y el tema de la diversidad, del colectivo, de la identidad sexual, de la identidad de género, de la expresión de género, perdón, se hace en una hora de taller. No es algo que sea continuado en ese taller, imaginaros. Un taller de 10 horas, ¿no? Pues sí que igual hay una sesión de una hora en la que se dedica a dar a conocer el tema del colectivo. Pero luego cuando hablamos de relaciones de maltrato, hablamos continuamente de las relaciones heteronormativas, por ejemplo. Completamente de acuerdo. Y está De todo hecho, muy falocéntrico, también me da la sensación. El coitocentrismo Sí. es una barbaridad.
De hecho, yo tuve la suerte de implementar mis prácticas de promotor por la igualdad de género en un colegio, como, como habéis dicho, ¿no? Para hablar sobre violencias y mi propuesta primeramente fue también hablar sobre el colectivo y tratar con los niños y niñas de 3 a 12 años sobre también el colectivo para que pudieran identificar y me prohibieron hablar del colectivo, o sea, o sea, la dirección del colegio lo único que quería era que no hubiera violencia machista únicamente. Cuando todo va relacionado, ¿no? En sí, o sea, no sé, la violencia machista afecta a, bueno, a muchos más ámbitos de los que realmente se conoce, Exacto. bajo mi punto de vista. Algo curioso es que en este colegio donde hizo Hugo las prácticas es donde yo estudié, en donde hice primaria. Y recuerdo un caso, creo que estábamos en cuarto de primaria y hubo un profesor, Iván, al que de verdad le guardo muchísimo, muchísimo cariño, que era profesor de inglés, bueno, era maestro de inglés, pero también nos daba naturales. Y nos habló de todo el tema del sexo, tal, pero quiso ir un poco más allá, porque lo que explicaba el libro de texto, pues es lo que hemos estado hablando. Muy cis heteronormativo, muy falocéntrico y desde un punto de vista, pues, ya os digo, muy normativo. Entonces él, para salirse un poco del guión, nos empezó a hablar del colectivo LGTBI, de las relaciones en personas del mismo género, y a esta persona le ejercieron tal presión que tuve que irse del centro. Dios mío. Es otra realidad, a mi parecer, que por mucho Mm. que ahora haya más visibilidad porque somos creo que está habiendo una revolución de las personas del colectivo que ya no nos conformamos con lo que nos hemos tenido que conformar durante toda la historia, pero también están los límites que se nos ponen por el hecho de ser del colectivo ¿no? Y representarnos y darnos a conocer como tal. También del tema que estamos hablando me recuerda que vinieron a darnos una charla sobre centros penitenciarios. Tú también estabas, Carmen, creo. Que nos hablaba de un caso que había un hombre que ejerció violencia doméstica, por así decirlo, hacia su pareja, que era otro hombre. Y ese hombre no contemplaba la ley como violencia machista porque lo tenían puesto en el módulo de asesinato, no el de violencia machista como tal, porque en la ley no contemplaba que un hombre podía ejercer violencia sobre otro hombre de manera romántica, por así decirlo. Y entonces, pues estaban trabajando con él, pero no podían trabajar las mismas cosas que trabajaban en las de violencia machista. Sí, lo Entonces, recuerdo. es que falta mucho por trabajar aún y cambiar las leyes, sobre todo. Pero yo aquí veo cosas diferentes, es decir, una cosa es la ley de violencia de género, que creo que es súper hiper necesaria, pero también es Sí. necesario visibilizar otro tipo de violencias de pareja, porque existe la realidad en la que las parejas del mismo sexo, por ejemplo, tienen índices bastante altos de violencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces no llega el morador en el ojo, que puede llegar, ¿no? Pero tal vez son los mínimos casos dentro de estas parejas. Pero sigue siendo violencia, ¿no? Psicoemocional. Y esto es algo en lo que no se educa. Y si ya está bastante invisibilizada la violencia psicoemocional, pues imaginaros cuando estamos hablando de esta violencia dentro del colectivo LGTBI. Es que parece algo no puede llegar a existir, ¿no? Parece que la violencia en la pareja solamente puede ser por la desigualdad entre hombres y mujeres y es que la violencia es algo que repetimos, es algo que está dentro de nuestros patrones, algo que tenemos desgraciadamente educados o muy deseducados, ¿no? Y esto surge dentro de cualquier tipo de pareja, que es lo que en este mundo todavía no llegamos a entender. Sí, totalmente. De Y hecho, también, claro. Sí, habla habla, Alex. habla. Vale. También sobre todo, perdón, el hecho de, digamos, que si no te dan una educación de cómo, educación emocional de cómo ser en una pareja, da igual del género que sea, Mm. si repetimos los roles de género, roles de pareja que tenemos en las propias casas, que igual no son los hegemónicos o los perfectos, ahí ya está mal el circuito, hay que cambiarlo de alguna manera, hay que enseñar a amar correctamente en instituciones, creo yo. Sí,
Totalmente de acuerdo, porque al final nos estamos centrando también mucho en la prevención de relaciones tóxicas, de violencia, tal cual. ¿Y quién está dando formaciones sobre relaciones sanas, relaciones de buen trato? Parece que nos estamos centrando en todo lo negativo y estamos dejando descolgada la parte de tratar de encaminar a, en este caso, los y las adolescentes sobre todo esto. Claro, es que al final está muy bien, ¿no? Trabajar las deficiencias, las carencias que haya, pero ¿de qué forma esta persona va a modificar su comportamiento si luego no sabe de qué forma tiene que actuar o cuál es la mejor forma para relacionarse o qué es lo que tiene que hacer cuando siente, yo qué sé, por ejemplo, el tema de los celos? Ujú. ¿Cómo hago? Vale, estoy celosa, ¿qué hago? Porque primero era los romantizamos, ahora los demonificamos, cuando lo que hay que hacer es trabajarlos. Exacto. Carmen, ¿puedes ponerte porfa más pegada a Hugo que ya directamente has salido de la pantalla? Vale, ahí está, ahí está. Ahí está, muy bien. Perdón, que os he cortado. No, esto lo que decía, que al final las buenas prácticas también hacen mucho. Y sobre todo, pues visibilizar. Es cierto, ¿no? Que hay muchos casos en los que las cosas no se están haciendo bien. Por ejemplo, educación sexual y afectiva, pero luego hay en otras instituciones o hay asociaciones que lo están trabajando muchísimo y que están dando muy buenos resultados. Y creo que eso es muy importante de visibilizar para que así las demás personas pues puedan tomar ejemplo. Exacto. Bueno, pero si me permitís la anécdota, yo aparte de trabajar educando en relaciones sexoafectivas a jóvenes, lo hago con madres y padres. Imaginaros lo que es eso también, porque claro, al final madres y padres no tienen una educación sexoafectiva, ¿qué tipo de modelo van a ser para los chavales y las chavalas, ¿no? Y qué tipo de red de apoyo. Entonces, recuerdo que en aquel taller que di yo había dos enfermeras, o una era médico y otra enfermera, no sabría yo muy bien decir. No estaban jubiladas, ¿vale? Es decir, estaban en edad laboral. Y cuando les dije que el clítoris no era únicamente ese botoncito que tenemos, perdón, que tenemos, sino que se ramifica y puede llegar a medir hasta 12 centímetros, la enfermera se me quedó así. Bueno, no me veis la cara vosotros, pero se me quedó con una cara pasmosa, como si fuese Casper, diciéndome, ¿pero qué me estás contando? Y me dijo algo muy importante, que es que dentro del sector sanitario tal vez se debería de dar formación sobre todo esto también. Sí. Muy importante. Además, También con el tema trans, la de cosas que han pasado en el sector sanitario. buah. ¿Podríais contarnos Desde, alguna experiencia así yo modo curiosa? desde tener la tarjeta sanitaria cambiada con el nombre, que por suerte va bastante rápido hoy en día eso, que aunque no lo tengas cambiado en el DNI, te dejan cambiarlo en la tarjeta sanitaria. Aun saliendo el nombre sentido, te llamaban por el otro nombre, porque no sé por qué en el sistema no lo tienen cambiado. O por ejemplo, si eres un chico trans o una persona con genitales vaginales, vamos a llamarlo, eh, si tienes el género cambiado en el DNI y pone masculino, pues hay veces que no te dejan derivarte a ginecología, porque en el sistema sale que los tíos no tienen vagina. Entonces les explota la cabeza y no dejan derivarte. Eso es lo que yo tenía entendido, pero quería escucharlo de vuestra boca, porque me parece algo muy, 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 muy heavy. O sea, parece de muy poca responsabilidad por parte de la sanidad y creo que está vulnerando todos los derechos de la persona. Además, tampoco se ofrecen espacios seguros donde una persona trans con genitales vaginales, como ha dicho Alex, que me ha parecido Sí, impresionante. Quiero decir, para mí supondría bastante
un momento de ansiedad bastante elevado tener que ir a ginecología, a un CAP y sentarme rodeado de mujeres cis y que me llamaran a mí desde la misma consulta que a ellas, porque evidentemente la mirada que yo recibiría al levantarme y al entrar igual que ellas sería, no sé si me estoy explicando, no se ofrece un lugar seguro donde yo pueda acceder de forma segura y no sé. Y antiguamente creo que el CAP de Transit en Reus, que era el Hospital Sant Pau, creo, o Ah, Sant en Pere, serio. algo así, eh, que estaba la área de ginecología, que estaban todas las mujeres embarazadas con los maridos, y de repente aparecemos chavales jóvenes ahí como, hola, Totalmente. ¿qué hago aquí? Tierra, trágame. Actualmente creo que lo han cambiado y ahora estamos como más escondidos aún. Otra anécdota que podría contar de sanidad sería, yo me he hormonado siempre con Testex, que es un inyectable que en mi caso me lo ponían cada 15 días, ¿vale? Soy una persona muy aprensiva y nunca he podido llegar a hacerlo yo. Por lo tanto, me veía obligado a ir al CAP. Y como era cada 15 días, a veces tocaban fin de semana y tenía que ir al mismo CAP que ha mencionado Alex ahora mismo. Y como era fin de semana, tenía que pedir la hora de urgencias. Me pasó en 3 ocasiones que cuando fui a la hora de urgencias a que me pusieran un inyectable intramuscular, me dijeron que esto no era ningún tipo de urgencia, que había gente que necesitaba más la atención que yo. Cuando, perdona, a mí me toca cada 15 días, para mí esto es tan necesario como una persona que entra con la pierna rota. Si a mí este inyectable no me lo pones, me provocas un desorden hormonal increíble. Sí, es una urgencia y creo que tendríamos que hacer mucha más sensibilización en tema sanitario porque considero que de lo poco que saben se hacen autoestigma, ¿sabes? O sea, creo que de lo poco que saben, no sé, limitan mucho a las personas que acceden. Y yo, por Sí. ejemplo, he dejado de acceder, es decir, ha llegado al punto que lo hago en casa y me lo hace alguna persona de confianza que se atreve a pincharme, pero claro, me veo limitado hasta el punto de que si en algún momento me encuentro solo, no sé qué hacer. Claro, y supongo que aparte de todas estas trabas, que al final nos encontramos con barreras burocráticas y prejuicios, también hay, ¿no? La forma de tratar de los profesionales de sanidad a sus pacientes, que eso es otra. Si no tienen formación en este campo o si tienen ciertos prejuicios, ¿de qué forma van a tratar a las personas del colectivo? Yo también tengo suerte en el sentido de que mi médico de cabecera, las personas que me suelen tratar, son bastante abiertas de mente y lo entendieron a la primera. Sí que igual alguna se sobrepasó en el sentido de cada vez que iba a pincharme, cada 15 días o así, me miraba la tensión, todo que estuviera bien, porque conocía a una amiga suya que era una mujer trans y era como, qué guay, en plan, que te tomes tantas molestias conmigo. Pero hay otros extremos que no, que sudan un poco, pero por suerte hay gente buena también, hay que decirlo. Claro, porque en el caso de vosotros dos, pues ya ahora mismo pues sois adultos y cuando pasasteis por todo esto, pues ya hace unos años. Pero en el caso de un infante trans, o sea, imaginaos ya el pasar por todo esto que a causa de, bueno, de todo el tema social, del desconocimiento, claro, lo que no se habla no existe. Que cuando este niño, esta niña, este niño llega a un recurso, cuando se le habla mal o no se le ofrecen todos los recursos disponibles o no se le explican las cosas, ostras, ¿de qué forma puedes condicionar su proceso? Os voy a lanzar una pregunta. Aparte de la sanidad, ¿qué otros profesionales creéis que necesitan formación?
Uh, Que He decirte abierto que un melonazo, ¿no? yo creo que todos. Mm, totalmente, es que no hay sí, otra sí. respuesta equivalente. Por ejemplo, a nivel policial a mí me ha pasado, ¿no? Que me han parado para hacerme un test de alcoholemia, he dado 00, todo correcto, ya tenía tanto DNI, toda la documentación cambiada, de hecho el carnet de conducir ya me lo saqué el primero que tuve ya con mi identidad. Qué guay. Y decirme que no me reconocían, o sea, y si tenía una hermana gemela. Yo preguntarles que no, ¿por qué? Y salía mi nombre de nacimiento, pero no el actual. Es decir, tuve suerte porque yo se lo expliqué a la gente. Le dije, no, mira, es que he hecho este proceso, ya me vi obligado, que no me importa, pero otra persona quizás sí que le importa tener que dar ese tipo de explicación porque no es mi carta de presentación, tendría que estar todo cambiado. Pero ya le tuve que explicar mi proceso y por suerte esa persona no fue a más, pero podrían haberme llevado hasta detenido porque esa documentación no estaba bien cambiada. O sea, ¿me explico? Hmm. O sea, Sí, sí. no sé. Es una vergüenza lo de las bases de datos, ¿eh? No sé quién gestiona eso, pero de verdad que debería de ponerse un poco más las pilas porque nos afecta. Nos Sí. afecta que no estemos registrados tal como nos sentimos, como somos, como... Bueno, vosotros lo sabéis más que yo, ¿no? Pero no me fastidies, no me fastidies. Esto es de primero de vida. Totalmente. Yo sobre todo tuve un montón de movidas y papeleo para cambiarme solo el nombre, ya ni el género, solo el nombre del DNI. Me estuvieron un año mareando en el registro civil. Para arriba y para abajo, llevando papeles, no. Me tocó la primera vez una señora que era un fósil, que tenía un pie más en la tumba que aquí. O sea, literal. A mí No me pasó. entendía nada. Me tuvieron que pasar a otro señor, que era como, a ver, vamos a calmarnos. ¿Qué está pasando? Muy mal. Es horrible. Por suerte, espero que las cosas estén cambiando, porque mi pareja, que también es una chica trans, está haciendo el proceso ahora de cambio de nombre y todo, y parece que va más rápido. Esperemos que siga así. Hombre, se supone que ahora con la ley trans, la verdad es que no me la he leído, ¿eh? Pero se supone que con la ley trans ahora tiene que agilizarse todo ese tipo de procesos. O sea, la burocracia va a seguir siendo burocracia y en casa del herrero cuchillo de palo, pero se supone por ejemplo, Alex, como te ha pasado a ti un año entero para marearte y cambiarte única y exclusivamente el nombre, pues ahora no debería de ser así. Creo que la ley, no sé si, creo que todavía no está aprobada del todo, está como en primera fase. Ujú. Ahora a ver si hay suerte y nos la aprueban del todo. Pero ojalá, la verdad, porque es muy Ojalá. Pues necesario. sí, porque es muy necesario. Y al final es cierto que ha habido muchísimas críticas, ¿no? De esto se lo han sacado de la manga, no tiene ningún tipo de evidencia, va a discriminar a las mujeres. Pero al final, con lo que se ha hecho con esta ley es preguntar, es decir, durante mucho tiempo ha estado disponible un enlace en el que tú puedes coger y decir, vale, yo creo que lo mejor para esta ley es tal, tal y tal. Un ejemplo, ¿no? Pues el tema del DNI que estábamos hablando, agilizar los trámites o tema de menores de edad. Porque al final, ostras, cuando un niño em, no se siente no se siente identificado con el género asignado al nacer, pero sus madres, lo que sea, no le hacen ni caso, ¿cómo tiene que actuar? ¿Que tiene que estar viviendo una vida que no es la suya? No, pues también proteger el derecho a la infancia. Lo que sí que es cierto que yo lo que veo que falta es el tema de las personas migrantes. Porque las personas que están en una situación, claro, es que a mí no me gusta decir ilegal, porque nadie es ilegal, pero en una situación de irregularidad a nivel de papeles, por nuestra maravillosa ley de extranjería, pues personas del colectivo y especialmente personas trans, que son las que más vulnerables son, se encuentran con un montón de trabas. Y sí que es cierto que hay asociaciones y que hay entidades que trabajan este tema,
pero a nivel burocrático o a nivel de Estado no se da ninguna facilidad. Yo en referencia a la ley, lo que sí que he tenido varios debates con personas cercanas, por así decirlo, en el que me han comentado que esta ley nos quita derechos en vez de dárnoslos, porque ahora cualquier persona puede ir al registro civil y decir que en vez de ser un hombre es una mujer. Bueno, que nos quita derechos y bajo mi punto de vista siempre defiendo que un derecho está para utilizarse cuando se necesita, no para abusar de él. Es decir, hay millones de leyes hacia colectivos o hacia personas que son vulnerables ante la sociedad y nadie va a pedir mm, una manutención igual que tiene una persona sordomuda, porque no, haciéndose el sordomudo, ¿verdad? Esto sería como impensable hacerlo, ¿no? Nadie va a ir a decir que tiene un cáncer para... No sé, estoy hablando sin saber un poco, ¿no? Pero igual que nadie utilizaría algo que sí que es normal en la sociedad, ¿por qué se va a utilizar algo así tan importante para las personas trans y que vulnera tantos derechos si te paras a pensar solo en hacer esto? O sea, en qué cabeza cabe? De hecho, este tipo de comentarios son los típicos cuando se habla de denuncias falsas en violencia de género y luego tú miras el índice de denuncias falsas y es muy reducido y hay muchísimas denuncias falsas en otros aspectos, ¿no? Estafas a seguros, robatorio de móviles, yo que sé, se puede denunciar como un hurto cuando en realidad lo has perdido, tema de perdido el DNI, pues digo que me lo han robado. Entonces, pero siempre se acaban atacando a las mismas personas. Yo creo que al final es el miedo al cambio, ¿no? Y también un poco el miedo al progreso, porque como tú misma acabas de decir, Carme, hay muchísimas denuncias falsas por otro tipo de cosas, pero seguimos mirando lo que a la heteronormatividad le parece incómodo, ¿no? Que en este caso es la violencia de género y en este caso somos las personas del colectivo LGTBI. También tengo que decir que sí que hubo un vídeo viral de un señor Un al que payaso. no pienso nombrar aquí, que hablaba de eso, ¿no? De que él podía cambiarse de género en el registro porque le salía de las Sí. narices y, y eso le daba impunidad legal a la hora de acosar a mujeres o agredir sexualmente a mujeres. Porque si en su DNI ponía mujer, pues entonces él se sentía mujer, él era mujer y podía traspasar esas barreras límite. Y aquí yo hago un inciso, la violencia sexual es violencia sexual, da igual el género. Hmm. Sí, que aquí también has abierto un melón, ¿no? Totalmente, no para, no para. No paro. Ay, pues ya me callo, ¿eh? Hombre, no. Si lo transmitimos a lo que estamos hablando, que es infancia, eh, vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué le parece a la población lo de dar cursos, formaciones, talleres sobre prevención del abuso sexual infantil, sobre sexualidad, sobre relaciones afectivas? Porque sí que es cierto que cada vez hay más gente que está a favor, pero también hay gente que está totalmente en contra. Cuando, ostras, al final lo que estás haciendo es transmitir un conocimiento que va a proteger a estas niñas. Es que yo creo que Está... es eso, que Sí. hablan sin tener ni idea, esa gente. Que se piensa que, como la peli de Buzz Lightyear, que sale un beso de dos mujeres, cuidado, se van a volver todas homosexuales. No. Es en plan, Pero, claro, esto pasa cuando es una película de dibujos para niños, niñas, niñes, pero cuando es una película de adultos y dos mujeres se dan un beso, ¿qué pasa entonces? Que se sexualiza, entonces sí que nos gusta, entonces no hay queja Sí. ninguna. Tenemos, ¿Perdona? sí, O tenemos a sea, todos los tíos babeando. es que claro. Bueno, tengo que decir que estaba en un live de TikTok y se ha metido un señoro a decir que no entendía las relaciones entre mujeres, pero que a él le gustaba el porno lésbico. O sea, para que veáis hasta dónde llega la santa hipocresía.
En fin. Es que sin palabras, es que no puedo debatir con esa gente, no puedo. Me desgasta mentalmente hablar con ungas, no puedo. En fin, es muy complejo. Estamos ante un terreno bastante complejo. Y en relación a la formación sexoafectiva con, bueno, de 3 a 10 años, a 11 años, por ahí, está siendo bastante complejo iniciarlo en los coles. ¿Por qué? Porque se sigue repitiendo la misma excusa asquerosa de siempre, que es que si les hablo de ellos para incitarles a, y no se dan cuenta de que lo mismo que les voy a decir a los adolescentes de 16, no se lo voy a decir a los de 5 años, sino que trabajan otro tipo de cosas, como por ejemplo el respeto y los límites de que toquen mi cuerpo. Y eso es súper, hiper necesario. Y Sí. si las personas jóvenes de hoy en día hubiesen tenido esa formación en la infancia, seguramente ahora entenderíamos algo muy importante, que es el consentimiento sexual. Así que bueno. Y que al final tampoco es algo así súper difícil de trabajar, es decir, se puede trabajar de forma muy sencilla. Lo típico de, dale un beso a tu abuela. No, no quiero darle un beso. Que sí, que le des un beso. Si no me das un beso es que ya no me quieres. O si no me das un beso ya no voy a volver a venir nunca más. Como desde muy peques ya hay chantaje, ya hay pasar límites. Entonces, cuando estas niñas se encuentran en una situación en la que hay una persona adulta que sobrepasa sus límites, es que, ostras, ya han habido antecedentes. Evidentemente, hay cosas más y menos graves, pero si tú desde un primer momento les enseñas y les guías hacia el consentimiento de tu cuerpo es tuyo y nadie lo puede tocar sin permiso. Si tú le quieres dar un beso a otra persona, pero esa persona no quiere, no se lo puedes dar, no le podemos obligar. Nosotras ya estamos haciendo mucho, ya estamos fomentando unas bases para que luego aprendan a relacionarse de forma sana. Yo creo que si no se hace es porque el patriarcado sigue detrás de todo esto. Y porque en el top de los directores de colegios siguen siendo hombres, ¿no? Y de centros para jóvenes, me da igual. Y que quien sigue mandando más menos en la familia sigue siendo el hombre. O sea, seguimos repitiendo bueno, pues patrones patriarcales, aunque creamos que las mujeres están súper, hiper, mega empoderadas. Bueno, pues mentira. Spoiler, mentira. Claro, el abuso sexual a menores tiene unos índices bastante importantes. Me encantaría dar datos, pero no me los sé de memoria. Pero al fin, si los queréis, Save the Children tiene investigaciones muy guays sobre esto. ¿Qué pasa si educas a niñas de 5 años sobre todo esto? Que ya vas a trabajar en la abolición del abuso infantil y no interesa. Lo siento, no interesa. Sobre todo porque hay secciones de pornografía, que la pornografía al final es consumo puro y duro, es consumismo, es patriarcado y es violencia hacia las mujeres y niñas, en las que un apartado muy grande de las páginas de pornografía es lo que llamamos pornografía de menores. ¿Qué pornografía de menores? O películas bueno, no es pornografía de menores, es violencia sexual a niños y niñas. Violaciones grabadas con las que un montón de hombres, en su mayoría, hombres cis, se están excitando. Vivimos en la educación del abuso sexual a menores y son vídeos de los más consumidos. Es Bueno, inentendible. Todo yo está no, mal. yo no paro de abrir melones. Esto va a ser terrible, ¿eh? Totalmente. Ay, Dios, que me ahogo. Y luego si miramos a qué edad se empieza a mirar pornografía, cada vez es más temprana. Ahora, si no me equivoco, estaban en los 7 años.
7, 8. Claro, 7, 8 Madre mía. añitos. Em, si no se están recibiendo una educación sexual y se educan a través del porno, ¿qué van a aprender? No hace falta ni que lo diga, porque aquí yo creo que todo el mundo lo sabe, que al final es violencia, la erotización de la violencia. Exacto. Y que al final a los 8 años están aprendiendo roles de género y estereotipos de género sexualizados, ¿no? Y es algo que van a repetir continuamente la dominación, sumisión y van a ir escalando en niveles de violencia. Yo os lanzo una pregunta. Otro melón. Otro melón. ¿Cómo educaríais a familias em, para que puedan llegar a tener esa conversación difícil con sus hijos sobre sexualidad, a la que incluimos también el tema de las relaciones sanas, el tema de la diversidad y LGTBI? Wow, es complicado, ¿eh? Complicado. Más que Yo, nada porque hay que hacerlo sin juzgar ni atacar y muchas veces se nos puede ver, ¿no? Como si fuéramos adversarios o como si fuéramos personas que van a pisotear lo que padres y madres han explicado a sus hijos. A mí o que algo no que han la verdad, explicado. sí, sí. Bueno, lo que al final se ve. A mí algo, la verdad, que me gusta mucho, que lo vimos en primero de carrera, son las comunidades de aprendizaje. Se han dado muchos casos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos a Carmen García Yeste, una profesora de la universidad que es maravillosa, que ya ha trabajado en comunidades de aprendizaje. No iban enfocadas a este tema, pero sí a otros, ¿no? En escuelas en las que las familias pues no tenían un nivel académico alto, pues se ha hecho una comunidad de aprendizaje. Yo que sé, hay muchas personas que se han sacado la ESO, ciclos, el carnet de conducir, incluso hay padres y madres que están en la universidad y que luego por las tardes se ponían todos juntos, hijos, hijes, padres, madres, etcétera, a hacer los deberes. Ostras, yo creo que si al final creamos un espacio seguro en el que poder aprender unos de otros y poder compartir nuestra opinión de forma desde el respeto y entendiendo que no hay que juzgar ni atacar, porque cada quien pues tiene una realidad y hay personas que quizás no conocen o quizás rechazan de un principio lo que sería, pues yo que sé, el romper con roles y estereotipos de género o el tema de la diversidad familiar e ir rompiendo un poco a poco con todo esto. Vaya pregunta. Yo también creo que hay que normalizarlo todo y hablarlo desde siempre. Desde que somos peques, pues en vez de, no, una cigüeña te trajo al mundo. No, no, en plan, explicar ya las cosas como son. Explicarlas bien, no ponerle una peli porno para enseñárselo, pero no sé. Y también una iniciativa que encuentro muy guay, que tuve la suerte de participar, Joves Promotos de Salud, o sea, jóvenes promotores de salud, era como un ciclo que hizo el el servicio de salud del ayuntamiento, H2O, que es la entidad LGTB de aquí de Tarragona, y el servicio de prevención a las adicciones, que lo que hacían era formar a jóvenes sobre estos temas de sexualidad, prevención a las adicciones, temas así, que podamos hablar con otros jóvenes, o sea, la comunicación entre iguales. Y entonces, pues alguien que sepa de esto, que no solo sea, he visto porno, voy a hablar de porno, sino, no, en caso de alguien tenga un coma etílico, ¿qué tengo que hacer? Pues que haya una persona referente de tus amigos o amigas o amigues que sepa cómo actuar en estos casos. Y yo creo que esto estaría muy guay enseñárselo a más jóvenes. Es muy guay, me gusta, es como crear agentes de cambio, ¿no? Pequeños agentes de cambio. Me gusta un montón porque todo lo que estáis diciendo, yo tengo ahora un proyecto de esos en mano
que crucemos los dedos porque en algún momento lo aprueben, pero la idea es esa, ¿no? El generar entre el grupo de jóvenes, pues el apoyo, y no solamente apoyo, sino una red de conocimiento, de crecimiento y de apoyo en todo ese desarrollo que es la adolescencia y la juventud, ¿no? Pues lo que tú has dicho, desde el tema de la sexualidad hasta el tema de qué hago si a una amiga de repente tiene un coma etílico. Pues tener unas ideas y que, sobre todo, escucharles. Yo creo que les hemos mal llamado la generación de cristal, o nos han mal llamado la generación de cristal, y es que simplemente ese término es que está continuamente vulnerando nuestras demandas, necesidades, inquietudes, y yo creo que desde la educación social podemos ser esos promotores de cambio, ¿no? Para crear esos agentes o pequeños agentes de cambio, y que entre los mismos jóvenes puedan Reeducar. educarse. Eso es, reeducarse. Así que yo os quería lanzar una pregunta, es ¿quién forma a quién forma? Es decir, ¿quién forma a les formadores? Yo. Mm, Bueno, ahora nos pasas por aquí tu contacto, tu correo, tus tarifas. Sí, Es pero decir, ahí hablamos de que hay muchísimas titulaciones, pero yo aquí vengo a reivindicar una en concreto que existe desde hace muy poquito, que somos las personas que somos técnicas de igualdad de género. Hugo y yo lo somos. Por ejemplo, ¿no? A la hora de buscar trabajo en referencia a este tema, no es que no haya trabajo, sino que no te aceptan. Piden a una persona con una titulación universitaria para pagarle el salario de técnico. ujú, Cuando realmente en el ciclo hemos aprendido muchísimo, tanto por la parte teórica como por la parte práctica. Las prácticas, pues al final nos han llevado a tener un aprendizaje brutal. Yo, por ejemplo, lo hice en Casal de las Donas, que es un espacio en el que, entre muchas otras cosas, se hace primeras atenciones a mujeres que sufren violencia machista. Pues ostras, esto te lleva a tener un aprendizaje que, por mucho que no tengas una titulación universitaria, de alguna manera, pues te prepara a poder llevar a cabo una formación sobre este tema. mm, Y que muchas veces pasa también en la educación social de sale un trabajo de educación social y que cogen a un montón de personas con titulaciones distintas que no es educación social. totalmente. Ostras, y aquí qué pasa, que no solo nos estamos pisando unos a otros, sino que a la hora de llevar a cabo estas formaciones o de hacer intervención, podemos fallar, y si fallamos, al final repercute en la población. Totalmente, pero es que vivimos en la sociedad del titulitis, ¿no? Eh, yo también soy técnica en igualdad, pero yo primero sí que hice educación social y luego hice el máster. Pero estoy segura de que vuestras prácticas fueron más enriquecedoras que las mías, y la formación que os dieron seguramente fue más enriquecedor que la que tuve yo. O sea, creemos que el mundo universitario es la panacea y se queda deficiente muchas veces. El problema es que en el mundo de la titulitis no estamos viendo a la persona que hay detrás, ¿no? Y luego así nos luce el pelo que tenemos a nuestra querida presidenta de Madrid, Ayuso, diciendo que el día del orgullo, pues casi casi como que con un día suficiente, y que ya llevamos un mes aguantándolo, ¿no? Y que para qué va a asistir. En fin, el titulitismo. Al final, ¿no? Y no solo es tener una titulación, sino tener las competencias. Es decir, tú te puedes sacar una titulación, te puedes sacar un grado superior, te puedes sacar un título universitario, pero no tienes las competencias emocionales para ejercer, que aquí ya nos estamos metiendo en un tema. Madre mía, yo creo que todos alguna vez en clase, en cualquier, yo qué sé, o en el ciclo o en la uni o donde sea, hemos visto personas que decimos, ostras, ¿qué hacen aquí?
no sé, comentarios machistas, comentarios racistas, comentarios LGTBI fóbicos. Y estas personas luego van a ir, yo qué sé, por ejemplo, a las escuelas. O Eh, incluso los propios sí, profesores y profesoras nos hemos sí, encontrado. Sí, sí. Que es como, ¿hola? la verdad es que aquí somos muy fans de criticar en la universidad, ¿eh? Si es que yo aprendí mucho más en 2 años del ciclo de los 2 años de la universidad que llevo. Es como, algo no va bien aquí. Así que Totalmente. em, los grados superiores están más enfocados a la praxis, ¿no? Y la educación social a mí me da la sensación, bueno, yo tuve la sensación de salir de la carrera y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? De que no te queda nunca nada claro. Totalmente. También es cierto que Alex y yo hemos tenido suerte con ciertas profesoras, como por ejemplo Ana Sinri, que la hemos tenido ahora en segundo. Es una mujer que nos ha abierto los campos profesionales dentro de la educación social. Ostras, había campos que no conocíamos. Yo que sé, la charla sobre centros penitenciarios, pues nos abrió muchas miras y muchas formas de pensar que quizás no hubiésemos aprendido en el grado. O sea, creo que al final es muy importante. Sí que es verdad que tocamos todo el fundamento teórico, que es muy importante, ¿no? Tema de evidencias científicas. No hacer intervenciones así porque sí. Que tenga, tener un bagaje, tal, que sí, que es muy importante, no lo niego. Pero nos olvidamos la parte práctica y la parte emocional que tiene la educación social. Y también reivindicar un poco, al menos nunca me han dado la respuesta clara, de la parte individual de uno y una misma, en el sentido de no llevarte el trabajo a casa o empatizar demasiado con las personas usuarias las cuales estamos intentando ayudar. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién nos paga el psicólogo? Básicamente. No lo sé, pero yo lo necesito. Oye, pues aprovechando que estáis mencionando esto de la carga de trabajo, diré que Lucía, de Creando Educación Social, que es una de nuestras compis, ha montado junto con Talentia Formación un proyectazo estupendo que se va a hacer en Galicia en octubre sobre el tema del autocuidado profesional. Así que todos los que estéis interesados, edusers, meteros en el perfil de Lucía, os lo voy a dejar por el chat y podéis echarle un ojo. Aquí haciendo Guay. propaganda a la compi. La verdad que está muy bien, ¿eh? Me leí el otro día la programación y es muy necesaria. Pero sinceramente qué triste que desde nuestras universidades pues esto no se facilite. Total, total. No, porque tampoco, yo creo que tampoco hay una respuesta válida para todo el mundo, ¿eh? A cada uno le funciona una cosa distinta. A mí para desconectar me funciona trabajar la cerámica, básicamente. Ya quedaremos para hacer jarros o algo. Uy, no me importaría nada, ¿eh? Bueno, nos quedan como 5 minutillos de programa. Unas reflexiones finales. Muy simple. La infancia LGTBI existe. O sea, no se trata de dejemos a las niñas en paz, que crezcan y que luego decidan. No es hoy me pongo un pantalón o me pongo una falda. Tu identidad y tu orientación son tuyas y existen y están allí. Hagamos por hacerlas visibles. Por protegerlas. Sí. Yo desde peque ya l- los de mi clase flipaban porque ya decía que me hubiera gustado nacer chico. Y yo por aquel entonces no le daba importancia. Dije, bueno, pues me ha tocado ser chica, pues es lo que hay. Pero es que después te das cuenta que no, que esto puede cambiar. Fantasía. En plan, ojalá me lo hubieran dicho antes. Totalmente. ¿Sabéis la de velas de cumpleaños que he apagado deseando despertarme al día siguiente siendo un chico y al día siguiente conformándome con el espejo de que eso no podía ser? Y creo que nadie se merece sentirse así ante sí mismo. Totalmente. Y también tenemos la suerte también
ahora, bueno, al menos lo que estoy viendo de A3 Premium, que está como apostando por el tema LGTB de el programa de Drag Race de aquí de España, o Reinas al Rescate, también hicieron uno que está muy chulo, que tiene un capítulo, que hay un paisano nuestro de Tarragona, de Roda de Vara, que es protagonista, que se llama Hugo también, y está muy chulo, y lo recomiendo mucho si tenéis A3 Premium, o si podéis pillarlo un mes, hacer ahí una enciclopedia de todo lo que tenéis que ver LGTB, porque hay cosas muy guays. La pena es que no se hable en abierto y que haya que pagar para verlo. La verdad es que Ya, es una lástima. La verdad es que sí. El acceso debería ser libre y gratuito. Exacto. Sobre todo sí, para todas estas cosas. Mm. Y sí. luego trabajar con niñas, pues es que hay una infinidad de cuentos, una infinidad de recursos. Por ejemplo, la típica dinámica de la galleta del género, que también se hace con personas adultas. Vamos a hablar de expresión de género, vamos a hablar de sexo biológico, vamos a hablar de orientación sexual y de identidad de género. Son conceptos que si los oímos así tal cual, puedes decir, oye, ¿de qué me estás hablando, no? Pero que al final lo que contribuye es a formar un espacio de seguridad en el que ellos pues puedan expresarse de forma libre y sin prejuicios. Oye, se me ocurre una cosa y es que podríamos hacer algún otro programa hablando de dinámicas dentro del aula, ¿no? Por así llamarle aula o llamarle de alguna manera. Podríamos hacer un programa de dinámicas. Yo la verdad que no lo he trabajado, ¿eh? Pero os tengo Yo aquí, tengo algunas. pues ya está. Sí, Igual. creo que nos podemos entender. Sí, Oye, pues sería genial, ¿eh? estaría muy guay. Pues sí, Lucía, y tú sabes que yo me apunto a todo. Ya, Así que lo sé. Pues de cara a agosto o ya a septiembre, yo creo que podríamos plantearlo y sería muy guay, sobre todo para dar luz a todas aquellas personas que sean profes o edusos o bueno, da igual, ¿no? Pero que trabajen con menores y que quieran trabajarlo dentro del aula para poderle dar un poco de visibilidad y darles herramientas también. y al final lo que hemos dicho, que el trabajo en infancia es tan amplio, es decir, se puede hacer en tantísimos contextos, que lo bueno de estas dinámicas, al menos las que Hugo y yo trabajamos en el ciclo, es que se pueden implementar en contextos muy distintos. Muy Y bien, adaptarlas también para todas las edades, Mm. creo yo. sí. A eso nos dedicamos, ¿no? A la adaptación a cada persona, a cada grupo. Bueno, yo creo que nos ha quedado un programa estupendo. Tae, te dejo despedirlo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Estoy muy feliz de haber compartido este espacio con vosotros. Se ha formado, lo que hemos dicho antes, un espacio seguro de confianza en el que podamos hablar libremente y podamos expresarnos. Y muchas gracias también a las personas que nos estáis siguiendo y que vais viendo nuestros programas de forma semanal. Recordad que este programa lo podréis ver también en YouTube, ver la retransmisión en Twitch, escucharlo en podcast, etcétera, etcétera. Pero que si os pasáis por aquí en los directos, interactuáis con nosotros, pues que es muy guay. Y súper felices de poder hablar y de poder generar un espacio guay. Pues nada, un abrazo Edusers y muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. La próxima. Adiós. Adiós. eh,